Bendiciones, estamos aquí como todos los jueves, nuestro discipulado general. Amén. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven los jueves. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Y es importante este tiempo porque es un tiempo donde estamos aprendiendo. Aquí estamos con un grupo de discípulos donde venimos a aprender la palabra del Señor. Y por eso es tan importante, queremos que todas las personas pues se conecten, queremos darle un tiempo también para que ustedes puedan compartir con otras personas. La publicidad estamos a través de Pastor Ricardo Ávalo, también Jesús es mi Salvador. Y también queremos decirle a todas las personas que también se conecten a través de nuestra página de YouTube, también suscríbase en nuestro canal para que usted pueda recibir también cada mensaje que estamos poniendo, alguna información para que usted lo pueda recibir. Yo quiero que usted se suscriba en nuestro canal de YouTube. Tenemos a través de Pastor Ricardo y también a través de la iglesia Jesús es mi Salvador. Queremos que ustedes sean de bendición para otras personas también, así como nosotros queremos ser para ustedes. Así que qué bueno que estamos aquí para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Y el jueves pasado estuvimos hablando de un tema muy importante. Hemos empezado hablando de la iglesia, porque creo que en los últimos tiempos que estamos nosotros es muy importante aprender la función de la iglesia. La iglesia cumple una función muy importante en todas las etapas y en todos los ciclos que vivimos. Y eso es muy importante nosotros poder aprender en el tiempo que vivimos, también aprender de la función de la iglesia. Porque nosotros como iglesia debemos nosotros ser, dice la Escritura, que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y eso es muy importante nosotros poder aprender también. Y el jueves pasado estuvimos hablando de la primera iglesia que encontramos en Apocalipsis, sobre la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso hemos hablado que era una iglesia, externamente una iglesia fervorosa, una iglesia muy trabajadora, pero por dentro una iglesia apática, una iglesia que tenía problema en el amor. Dice la Escritura que Jesús a la iglesia de Éfeso le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero era una iglesia que trabajaba mucho. Le decía al Señor: yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Era una iglesia que trabajaba mucho, pero por dentro le faltaba el amor del Señor. Entonces hemos aprendido de esa iglesia cosas muy importantes el jueves pasado. Pero hoy vamos a hablar de la segunda iglesia que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2 y de la iglesia Esmirna. Y la iglesia Esmirna, estas 7 iglesias que vemos en Apocalipsis, es una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor. Y Asia Menor queda en este tiempo, es Turquía. Y toda esta iglesia estaba ubicado allí en Asia Menor. Pero lo interesante que hoy vamos a estudiar de esta iglesia Esmirna es la única iglesia, según la historia, que hasta hoy en día permanece. Y es digno de aprender de esta iglesia porque es una iglesia que ha permanecido por siglos. ¿Por qué? Porque tiene algo que las otras iglesias no tienen. Pero la palabra dice en todos los pasajes que el Señor habla a la iglesia, le dice esto, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. No dice el que habla a la iglesia, sino a las iglesias. ¿Por qué? Porque está hablando a todas las iglesias. Y es también para nosotros. Lo que Dios está hablando es para nosotros también en este tiempo. Y aquí la palabra, en esta iglesia en específico que hoy vamos a leer, es interesante lo que el Señor, cómo se presenta a esta iglesia. Y el Señor, la palabra Esmirna significa la palabra mirra, viene de ahí. Y la palabra mirra significa realmente, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la resurrección de lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando vino los magos, los reyes del oriente? Dice que trajo oro, dice incienso y mirra. Y eso es lo interesante de esto, porque aquí la palabra, el Señor se le presenta a la iglesia, y también hemos hablado la vez pasada que en todas las iglesias Dios le habla a Juan, pero para las iglesias Jesús es el que habla a la iglesia, porque Jesús tiene una gran importancia a la iglesia para él.
Y cada mensaje que el Señor vino a dar a la iglesia fue Jesús mismo hablando a la iglesia. Y eso es muy importante recalcar. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a dar cada mensaje para cada iglesia. Y en este día donde nosotros vamos a ver la iglesia de Esmirna, el Señor se presenta a esta iglesia de esta manera. Porque esta iglesia Esmirna era una iglesia sumamente pequeña, pero sumamente poderosa. Y eso es importante, porque la iglesia, hermano, no tiene que ser grande para tener una influencia en la sociedad. La iglesia no tiene que ser una iglesia de multitudes para que seamos realmente de influencia en donde estemos. Porque en esta iglesia nosotros vamos a ver realmente la importancia del trabajo, el poder que tenía realmente esta iglesia. Lo vamos a ver muchas cosas, pero era una iglesia pequeña. Pero sin embargo, era una iglesia sufriente, una iglesia que perseveró, una iglesia que tenía una decisión, una iglesia que tenía una determinación en su vida a la gente. Y Jesús se le presenta a la iglesia de Esmirna de esta manera y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. La primera cosa Jesús se le presenta diciendo: yo soy el primero y el postrero. Y eso es importante, porque el mensaje de Jesús aquí le está diciendo: yo soy el que comienzo y yo soy el que termina. Amén. Y lo que está diciendo: yo tengo el control de todas las cosas. Por eso es que Él se presenta diciendo a la iglesia: yo soy el primero y yo también soy el último. Lo que está diciendo: yo tengo el control de todas las cosas. Y qué importante eso, saber que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Amén. Y en lo segundo le dice: el que estuvo muerto y vivió. Por eso es que Jesús es diferente que cualquier profeta. Porque Mahoma, Buda, Confucio, lo que sea, cualquier profeta que haya pasado por la tierra, hermano, ellos dicen de esta manera que ellos vivieron, pero luego murieron. Pero Cristo es el único que muere y luego vive. Él es el único que murió y luego vivió. Y es por eso que nosotros vemos en esto que el Señor dice: el que ha muerto pero ahora vive. Porque nosotros como cristianos, hermano, tenemos que entender que lo primero para nosotros es morir para poder vivir. Así es. La iglesia, hermano, primero tiene que morir para poder tener una vida. ¿Por qué? Porque eso es para nosotros, para la gente del mundo que no conoce a Dios, que la gente que no conoce a Cristo, para ellos cuando muere todo se termina. Para un hijo de Dios no. Para un hijo de Dios cuando muere es cuando comienza para nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén? Por eso es que es importante nosotros poder entender esto, porque Pablo dice de esta manera, dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Así es. Lo que Pablo está diciendo que un cristiano tiene que morir primeramente para tener una vida en la tierra. De la misma manera, nosotros primero, cuando nosotros morimos, comienza nuestra vida eterna. Nuestra vida no es, hermano, nosotros no es solamente aquí en la tierra, sino después de morir empezamos todo. Y de la misma manera, Pablo dice que un discípulo para nosotros tenemos que morir nosotros primero, para que dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Por eso es importante cómo Jesús se le presenta a la iglesia, cómo Él empieza a hablar a la iglesia de Esmirna y le dice: yo soy el primero y también el que ha muerto, pero el que vive. Y le dice aquí, la primera estrofa en el verso 9, le dice: yo conozco tus obras. Recuerda, Dios está hablando a una iglesia. Le dice: yo conozco tu obra. Aquí no está diciendo: yo conozco tus intenciones. Aquí no dice: yo conozco tus pensamientos. Porque recuerda, los cristianos se conocen por los frutos. Así es. Recuerda que nosotros, el Señor nos conoce por los frutos que tenemos. Por eso aquí dice: yo conozco tu obra. Yo conozco lo que tú haces. Por eso la vez pasada le dije que el Señor conoce nuestra vida.
El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce lo que hacemos, hermano. Nadie puede decir, no, el Señor no se ha enterado de esto. No, Él conoce cada detalle de lo que hacemos. Por eso dije la vez pasada también, cualquiera le puede mentir a su líder, a su pastor, a la gente, no importa. Pero al Señor no le mentimos porque Él conoce nuestra obra. Así es. Y Él dice aquí, yo conozco tu obra y tu tribulación. Tu tribulación. Porque esta iglesia de Esmirna era una iglesia, hermano, que tenía mucha tribulación. ¿Por qué tenía tanta tribulación? Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida por los romanos. Porque los romanos es el que gobernaba todo el sistema. ¿Y qué es lo que ellos hacían los romanos? Pues le agarraba a la gente que creía en Jesús y le oprimía de tal manera para que la gente que diga que su Señor es César, no es Jesucristo. Y empezaron esta iglesia a ser muy presionados. Empezaron a tener una tribulación impresionante. ¿Por qué? Porque empezaron a perseguirle a la iglesia. De hecho, le agarraban y lo mataban. Lo trituraban, hermano, de mucha gente. Muchos mártires. Ellos lo mataban, lo trituraban, hermano, hasta que se rompan los huesos. De hecho, era una tribulación tan terrible, hermano. Por eso Jesús le dice, yo conozco tu tribulación. Ahora muchas veces nosotros los cristianos tenemos un dolor de cabeza y estoy pasando una tribulación tremenda. Terrible lo que estoy pasando, qué lucha. No, yo quiero que entendamos hoy que esta iglesia nos va a dar, hermano, unos principios importantes para nosotros poder entender como hijo de Dios qué significa tribulación. Y aquí dice, yo conozco tribulación, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto me gusta. Amén. Porque mire, esta iglesia sabe por qué le dice el Señor, conozco tu pobreza. Porque sabe que los romanos, hermanos, le cerraba todas las puertas a la iglesia de Esmirna. No dejaba hacer negocio, no le dejaba comprar, no le dejaba hacer muchas cosas. Es en el sistema donde nosotros estamos yendo. Es lo que nosotros vamos a vivir como cristianos, como hijos de Dios. Es donde realmente van a cerrar muchas cosas. ¿Se acuerdan? Donde van a salir el sello. Y toda esta vacuna ya está empezando muchas cosas. Donde, hermano, vamos a vivir nosotros en esta situación donde ellos viven. Y dice, yo conozco tu pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza. La iglesia estaba empobreciendo. Pero el Señor le dice, ustedes son pobres. Pero ¿sabe qué le quiero decir algo? Ustedes son ricos. Amén. Porque sabe que, hermano, el Señor no mira la riqueza como nosotros lo miramos. Así. Hermano, el mundo mira la riqueza de una manera. Mucha gente, hermano, inclusive dentro de la iglesia, mira la riqueza de una manera diferente. Jesús no mira de esa manera. Jesús le dice, ustedes son pobres, no tiene linda casa, no tiene carro, no tiene eso. Pero quiero decirle algo, ustedes son ricos de verdad. Porque Jesús dice, hermano, de esto, Jesús dice, el que me tiene a mí es rico en su corazón. Amén. Amén. Sí. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice, busquemos el reino de Dios y su justicia y la demás vendrán por añadidura. Porque la riqueza para Dios es añadidura para nosotros. Amén. Hermano, eso es una añadidura para cada uno de nosotros. Porque Dios nos mira como nosotros miramos. Pero mire, me gustó mucho esto porque miré a la iglesia de la Odisea y mire cómo se identifica esta iglesia. Totalmente lo contrario a esta iglesia. De hecho, le quiero decir, esta iglesia de Esmirna, Jesús en ninguna parte lo reprende. No le dice nada que tiene en contra de esta iglesia. Todo es decir, mire, yo conozco tu paciencia, tu tribulación. Le anima. Pero la otra iglesia, el Señor le dice, tengo contra ti algo. A todos. Pero a este no. Pero mire la iglesia de la Odisea, cómo ellos se identifica. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que el Señor le dice. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible, ¿verdad? Cuando uno ve esto y dice, esta iglesia dice, yo soy rico, tengo todo, nada me falta. Pero sin embargo dice el Señor, ustedes son pobres, desventurados, usted no tiene nada, la verdad, porque esta iglesia no, realmente lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que el Señor le dice aquí a la iglesia de Esmirna, le dice, usted dice que son pobres, pero quiero decirle que ustedes son ricos, la verdad. Ustedes no le falta nada. Porque si ustedes me tienen a mí, le dice el Señor, tienen todo ustedes, nada le falta.
Y eso tiene que ser, hermano, el corazón de un cristiano. Porque nosotros, hermano, no nos identificamos por lo que tenemos. Por eso que tú no puedes nunca mirar a tu hermano que no trabaja, que tú le digas pobrecito. ¿Por qué no? Porque puede ser más rico que tú. Así es. Porque puede ser más rico que tú que está trabajando. Que puede ser más rico que tú que tiene una casa. Porque, hermano, Dios no mira la riqueza como nosotros miramos. Porque nosotros buscamos esas cosas. Amén. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y dice aquí, conozco, dice, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia, hermano, el Señor le dice, mire, conozco la blasfemia. ¿Por qué, hermano, dice aquí que el Señor le dice, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son? ¿Qué es la blasfemia? Hermano, es algo que la gente levanta en contra de ti sin tener la verdad. ¿Cuántas veces a Jesús, verdad? Jesús, la gente iba y ¿cómo se puede decir esa palabra? Blasfemiaba. Que la gente inventaba algo en contra del Señor. Le calumniaba, le inventaban cosas y le decía, Él dice que es hijo de Dios. Y tantas cosas que decía por Jesús, la gente blasfemaba muchas cosas, mentira en contra del Señor y en contra de mucha gente que vemos en la palabra del Señor. Pero ¿por qué aquí le dice que blasfema aquellos que dicen ser judíos y no lo son? Podríamos decir aquellos que dicen que ser cristianos, pero no son cristianos. Aquellos que dicen yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero son la gente que habla mal de uno. Son la gente que te blasfema, son la gente que murmura y que habla mal de ti sin conocerte. Pero ¿por qué aquí le dice el Señor, conozco la blasfemia en la cual le dicen a aquella gente que dice judío, pero no lo son? Porque sabe que la iglesia de Esmirna era conocida como la iglesia, la primera iglesia, le llamaba de esta manera los primeros servicios que hacía, los primeros cultos, los cultos ágapes. Los cultos de los ágape. ¿Qué es ágape? Culto de amor. Era un servicio de amor. Y ellos lo llamaban servicio de amor. ¿Y qué hacían la iglesia de Esmirna? Pues ellos se cerraban en un lugar y empezaban a adorar a Dios. Empezaban a exaltar al Señor. Y la gente que decían ser judíos, ¿qué es lo que hacían? Empezaron a levantar blasfemia en contra de ellos, diciendo, ellos entran todo ahí y ellos tienen relaciones sexuales uno con el otro. Y empieza, le dice, los hijos, sus hijos, le sacrifican a su Dios. Y empezaron a levantar blasfemia en contra de esta iglesia. Por eso aquí dice, conozco, dice, la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino dice sinagoga de Satanás. Qué terrible esto, hermano. Que el Señor le diga, no, ustedes no son judíos, ustedes no son cristianos, ustedes lo que son puros Satanás lo que son. ¿Se acuerda cuando Jesús, los fariseos le decían, nuestro padre es Moisés? Y Jesús le dice, si vuestro padre fuera Moisés, ustedes no intentarían matarme. Pero Jesús le dice, vuestro padre es el diablo, porque él es el padre de mentira. Y ustedes son mentirosos, le dice el Señor. Y qué terrible es cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Y el Señor le dice, yo conozco esto, que dice, y son sinagoga de Satanás. Pero aquí viene una palabra y le dice el Señor a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que la tribulación que estaba pasando no era todavía suficiente, sino que le dice el Señor, mire, no temas por lo que vas a padecer. Le dice, vas a pasar más cosas todavía. Y esta palabra es para nosotros, hermano. No tenemos que temer por lo que viene para nuestra vida. No tenemos que tener miedo, hermano, por la situación que se pueda hablar, que se pueda levantar en el tiempo que vivimos. No tenemos que temer, porque aquí dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. Amén. No tenemos que tener miedo, hermano. ¿Cuántos cristianos andan miedosos, verdad? ¿Cuánta gente con miedo? Ay, yo no me veo en la iglesia porque la pandemia y no sé qué, hermano. ¡Qué miedo la gente! Pero hermano, si nosotros vamos a ver en esta iglesia, si de verdad ellos tenían miedo o no. Y le dice, van a padecer, y le dice, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y esto me gustó mucho.
Porque aquí el Señor le dice, ¿sabe qué? Satanás le va a meter a la cárcel. ¿Para qué le dice? Para que ustedes sean probados en su fe. Ahora yo pregunto algo. ¿La iglesia en la cual estamos ahora necesitan ser probados en esta situación? No. La gente, hermano, no necesita que nadie... Mire, la iglesia todavía no está siendo perseguida. Pero nosotros tenemos miedo para venir a la iglesia. Hermano, venga a la iglesia. Ay, pastor, si Dios permite, claro que me iré. Ay, si no viene mi primo a visitarme. Tantas cosas, hermano. ¿Para qué Dios te va a probar? Y dice aquí que, mire, Satanás se le va a meter en la cárcel, hermano. Este tiempo va a llegar. Este tiempo va a llegar donde la iglesia va a ser perseguida, donde se van a meter dentro de la iglesia y nos van a llevar preso, hermano, por predicar la palabra, por creer en Jesucristo, hermano. Va a llegar este tiempo para nuestra vida, créamelo. Así es. Va a llegar esto. Ahora, mire, hermano, si ahora la gente no puede venir a congregar, imagínense que cuando la iglesia sea perseguida, la iglesia se va a quedar vacía. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, que esta iglesia no fue cualquier iglesia. No fue cualquier iglesia. Lo que Jesús le está hablando a una iglesia, hermano, que estaba firme. Y le dice, mire, le van a ser probados. Por eso en el libro de Santiago, si usted va en Santiago capítulo 1, el verso 2 dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto, dice, perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Segunda de Timoteo 3:12 dice esto, Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo lo que quieran vivir, dice, piadosamente en Cristo, dice, van a padecer persecución. Y esto, hermano, es para nosotros este mensaje. Porque mire, aquí la palabra nos enseña, dice que van a ser probados, van a meterse en la cárcel, hermano, y van a ser probados lo que verdaderamente son cristianos de verdad. Por eso este mensaje es importante, yo quiero que ustedes aprendan. Porque la iglesia, hermano, nosotros tenemos que estar firmes en nuestra creencia. No nos tiene que mover nada, absolutamente ningún problema, ninguna circunstancia, hermano. Hoy en día la gente no son capaces de hablar en su trabajo de Cristo porque tienen miedo para hablar. No tienen, hermano, tienen miedo para decir que Cristo es el Señor. Y aquí la iglesia, hermano, va a ser, dice que ellos fueron llevados presos para probar su fe. ¿Por qué le metieron? Porque ellos creían en Jesucristo. Y mira lo que dice más adelante, dice, y tendréis tribulación por 10 días, por un tiempo, por un periodo, le está diciendo. Van a pasar estos tiempos difíciles en estos tiempos de tribulación. Por eso Pedro dice que nosotros vamos a ser probados por un periodo corto. Dice tribulación, ¿para qué? Para que nuestra fe sea probado como el oro, para que brillemos cada día más. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta palabra. Dice la Escritura, no temáis, aquí el diablo echará, dice, por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice aquí, y sé fiel hasta la muerte. No le está diciendo sé fiel hasta el final. Y esto es importante. Dice, no sé fiel hasta el final, porque ser fiel hasta el final, está hasta el final, pero dice ser fiel hasta la muerte. ¿Qué es, hermano, lo que Cristo está diciendo? Sabe que ustedes van a morir, le van a matar. A esta iglesia Jesús le está hablando, le dice, van a morir ustedes, pero le dice, sean fiel hasta la muerte. Y esto me gusta, hermano. Porque, hermano, muchas veces nosotros no somos fieles ni siquiera a nuestra iglesia. No somos fieles ni siquiera con nuestro diezmo ni con nuestra ofrenda. Ni siquiera somos fieles, hermano, con nuestro líder ni con nadie. Ahora usted va a decir, hermano, va a morir. ¿Va a ser fiel? ¿Va a permanecer fiel con el Señor? ¿Va a estar firme con el Señor? ¿Cómo vas a estar? Vas a estar firme. Y el Señor le está diciendo, pero que sea fiel hasta la muerte. Hermano, los tiempos difíciles es donde tú vas a conocer la fidelidad de la gente.
Así es. Los tiempos de la tribulación es donde Dios te va a conocer aquí, a ti, hermano, de qué tú estás hecho. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, en esto quiero quedarme aquí porque mire, el Señor le dice, sean fieles. Ahora, ¿quién fue el pastor de esta iglesia de Esmirna? ¿Quién fue el pastor? El pastor fue Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Policarpo es un discípulo del apóstol Juan. Y sabe que la gente, la iglesia estaba siendo atribulado, la gente estaba siendo perseguido. ¿Y sabe qué hacía Policarpo? Él se mudaba de un lugar, corría, se estaba escondiendo, hermano, porque le estaban persiguiendo a él. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo Policarpo? En un momento él dijo, no, yo no me puedo escapar, yo me tengo que quedar y enfrentar esto, porque mis hermanos están sufriendo también. Y ¿sabe qué? Dice que se quedó en su casa. Y le dice que la historia que llegaron los romanos a buscarle a Policarpo, y dice que él estaba en su casa. Y cuando llega le dice, venimos a buscarte, y Policarpo dice que le ofreció una mesa y le dieron de comer. Y dice que le pidió algo a los oficiales, le dice, me iré con ustedes, pero quiero pedirle algo. Le dice, quiero que me permita orar 1 hora. Y dice que él se metió a orar 1 hora, pero dice que se extendió por 2 horas, dice la historia, que él estaba orando al Señor. Ahora cuando oró todo, dice que le trajeron, pero le cayó tan en gracia a los romanos, empezó a decirle, ¿sabe qué, Policarpo? Eres un tío excelente. Y le dice, ¿por qué no renuncia a tu Señor? Y le dice, acepta como Señor a César. Y no te vamos a matar. Eres un tío excelente. Y sabe que Policarpo, cuando estuvo, hermano, en la asamblea, donde toda la gente se reunieron a verle lo que Policarpo iba a hacer, él dice esta palabra. 85 años, dice la historia, él dice, 85 años sirviendo a mi Señor. El Señor me dio la salvación. El Señor me dio todo. Yo soy gracias a Jesús. Y le dice, los romanos, te damos a dar la última oportunidad para que tú aceptes que sea tu Señor César y no te vamos a matar. Y él dice, jamás lo voy a hacer eso. Yo estoy dispuesto a morir por mi Señor. Y dice la escritura que la historia dice de que empezaron, dice que hicieron una fogata muy grande. Si usted ve en internet lo puede aprender todo eso, cómo murió Policarpo. Levantó una fogata impresionante y le metieron ahí adentro. Dice que él no se quemaba. No se quemaba, dice que estaba intacto allí. Y dice que uno de los oficiales, dice por eso, dice que le traspasó una lanza y le mató a Policarpo. Y cuando tú lees esto, es ahí donde tú entiendes esto. Cuando el Señor le dice, sé fiel hasta el final. Hermano, en Europa todavía no estamos siendo perseguidos. En otros lugares sí. Pero ¿sabe qué? El día que empiece, hermano, la persecución para nosotros, ¿seremos fiel al Señor? ¿Seremos fiel realmente al Señor nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿O somos solamente simple evangélicos que venimos y alabamos a Dios y glorificamos y ya está y todo, hermano? Pero ¿de verdad estamos hechos como esta iglesia? ¿De verdad vamos a ser fiel al Señor hasta el final? Porque, hermano, mucha gente murieron por Cristo. Fueron fieles hasta el final. ¿Se acuerda de Esteban? Le estaban apedreando y él al último dice, Señor, perdónalo. No saben lo que hace. Murió, hermano, adorando a Dios. Y yo quiero que esto entendamos nosotros. Porque, hermano, hoy en día hay mucha gente hay mucha iglesia que se levanta, mucha gente, hermano, dice ser cristiano, pero ¿de verdad somos hechos como Dios quiere que seamos? Y miren lo que dice aquí. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Santiago 1:12, si no me equivoco, dice de esta palabra, dice, leo ahí un ratito, dice, bienaventurado el varón que no soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Por qué la corona de vida? Porque cuando tú estás dispuesto a morir por Cristo, hermano, tú vas a vivir para siempre con Él. Y sabe que hay coronas que el Señor nos van a dar a nosotros. Hay corona de justicia,
Hay corona, y dice, corona de muchas maneras, corona de gozo, para aquellos que han predicado la palabra del Señor. Hay muchas coronas que nos van a dar a nosotros, y aquí dice, yo te daré la corona de vida. Vas a vivir para siempre conmigo, le está diciendo. Pero aquí viene lo bueno y vamos terminando. Dice, y el que tiene oído que oiga. No dice el que tiene oreja. El que tiene oído. El que está escuchando lo que el Señor dice. El que tiene oído, dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Venimos a la iglesia, hermano, con un oído sordo a veces. Así es. Venimos y nos vamos como vinimos. Porque, hermano, muchas veces el yo de nosotros no permite escuchar la palabra, ni recibir, ni hacer nada. Y dice aquí el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, y esto en toda la iglesia el Señor dice, el que venciere. No dice el que ha peleado, no, el que venciere. El que vence, en este caso, el que vence la muerte. El que venciere, dice aquí. Dice el que venciere no sufrirá, dice, daño de la segunda muerte. ¿Qué es la primera muerte? Es la muerte física. Jesús no le dice que ellos no iban a morir. De hecho, le dice que van a morir. Pero lo que Jesús le promete, le dice, ustedes no van a sufrir la segunda muerte. Ustedes no van a sufrir la muerte espiritual. Ustedes van a estar conmigo, le dice el Señor. Y qué interesante esto, hermano, de esta iglesia. Me encantó, ¿sabe por qué? Porque no fue una iglesia cualquiera. Era una iglesia decidida. Era una iglesia determinante en su fe. Y eso tiene que ser, hermano, la vida de un discípulo. Un discípulo no puede ser, hermano, gente fluctuantes. Gente que un día sí, otro día no. Hoy quiero servir, mañana no. Hoy quiero venir a la iglesia, no. Hermano, esta iglesia era una iglesia determinante. Y eso es lo que Dios está buscando de la iglesia. Una iglesia decidida. Y quiero terminar en este verso de Daniel capítulo 3, el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondió al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, dice la Escritura. Y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano, oh rey, y dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esos son gente determinante. Esos son gente, hermano, que sabe lo que quiere en la vida. Y es importante esto. Porque, hermano, la iglesia nunca va a estar tan firme si nosotros tenemos dos pensamientos. Si como discípulo, hermano, no tenemos una determinación de decir, yo voy a servir al Señor para siempre. Y si tengo que morir por mi Señor, voy a morir por mi Señor. Por eso dije hace rato, qué triste es cuando la gente, hermano, hasta se avergüenza de Cristo en su trabajo en donde está. Se avergüenza de hablar de Cristo. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo yo. No me avergüenzo del Señor. No me voy a avergonzar nunca. Por eso la palabra dice, el que persevera hasta el fin, ese verá al Señor. Amén. Amén. Por eso, hermano, es importante esto. Y vamos a orar. Amén. Que seamos determinantes. Que, hermano, que decidamos por el Señor. No juguemos el Evangelio. No juguemos ser cristianos. Sino que seamos como la iglesia de Esmirna. Una iglesia firme, una iglesia determinante en su creencia. Amén. Que si hay que, hermano, padecer por el Señor, gloria a Dios. Así es. Si hay que tener tribulación por culpa de Cristo, gloria a Dios. Así es. Si tenemos que, hermano, ser perseguidos por culpa de Cristo, gloria a Dios por eso. Amén. Porque, hermano, el que muere, el que pasa esta tribulación por Cristo, también tendrá, hermano, herencia. Tendrá herencia. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis, que los 24 ancianos quita sus coronas, lo que se fueron dados a ellos. Quita su corona y dice, y le tiran delante del Señor. Así es. Y le dice, tú eres digno
Tú eres santo. No hay nadie como tú, Señor. Y tú eres el único merecedor de todas las cosas. Lo que el Señor, lo que está diciendo es que todo lo que nosotros somos y lo que tenemos y lo que vamos a conseguir, todos lo merecemos, hermano. Todo gracias al Señor. Amén. No es por nuestra fuerza. No es por lo que nosotros sabemos. Es por la gracia de Dios que tenemos. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos. Con un fuerte aplauso a toda la gente que nos ve también. Gloria a Dios.